Vamos a darle el ingreso a la bandera de ceremonia. Sí, un aplauso. Ricardo, lo llamé tipo Ricardo. Ricardo Yacoub, Exacto. doctor en psicología, especializado en gerontología Sí, en psicogerontología o gerontología puede ser. y gran docente de la UBA, porque no solamente nuestra secunza te ha tenido Yo ahí. he elegido Ah. la materia que es electiva. No sé si Claro. sigue siendo electiva. Ya se viene obligatoria. Bien, Muy bien. bien. Buen Sí. logro de la cátedra. Logramos. Sí. Bien. Está creciendo mucho la población de vieja. Es verdad, podemos hablar de eso también. Sí. Eso habría que hablarlo. Vamos a la primera pregunta. ¿Podemos decir viejo o estamos diciendo todo mal? Está bien decir viejo porque es vejez, entonces si es vejez es viejo. En realidad reivindicamos esto porque si no lo que hacemos es ocultar primero términos que están connotados negativamente y lo que intentamos es rescatarlo. No hay nada malo en la vejez, entonces no hay nada malo en ser viejo. Pero sabemos que la gente le hincha y entonces tenemos que decir persona mayor, que de hecho en la Convención Interamericana de Protección de Derechos Humanos de las Personas Mayores le pusieron personas mayores. ¿Por qué? Porque muchos países latinoamericanos no se bancaban la palabra vejez y hubo que poner persona mayor. Claro. O sea, la Convención Interamericana de Derechos de los Viejos para vos tendría que haber sido. Tendría que ser así, de los viejos, de los ancianos, pero todavía tenemos este resquemor como en algún momento lo tuvimos con los negros, con los judíos, con los... Claro. Yo soy judío, siempre digo, si hay alguien antisemita me va a decir ustedes los hebreos. ¿Por qué? Porque le suena raro decir judío, ¿viste? La persona en situación de judaísmo. Claro. Y viste que hay mucha gente que dice, bueno, el abuelito, si no es abuelo, no es abuelo. Bueno, o sea, capaz que ni hijo Sí. tiene. El abuelo es más peor todavía. ¿Por qué? Porque en realidad, primero, no todos son abuelos y fíjate que cualquier persona que tenga autoridad, Borges, Cristina Kirchner, cualquiera que se te ocurra, nadie le va a decir abuela, abuelo. ¿No? Ni se te ocurre. ¿Por qué? Porque en realidad abuelo es como bajarle de un escalón a alguien. O si no, la otra, que el decano dijo algo interesante en un encuentro que hicimos, que de repente lo empiezan a llamar por diminutivo, Jorgito. ¿Viste? Ay, sí. Que es como, de repente pasaste, no sé, a una categoría rara, que envejeciste, pero te volviste chiquito. Claro, porque generalmente el hito era, por ejemplo, yo tengo tíos primos en Uruguay, era Germán el padre, Germancito era el hijo. Es como que los llevan de vuelta a la infancia. Claro. Porque Germancito ahora va a ser el padre. Yo creo que a veces no saben muy bien cómo relacionarse con un viejo y a veces es como meterle una palabra que suavice de alguna manera como para poder llegar. Pero no es la mejor, porque la verdad que seguís siendo un adulto y adulto va a ser toda la vida. Además de como infantilizar algo que... Eso, no, es ¿por qué infantilizar. lo estás infantilizando? O sea, tiene mucha más experiencia en este planeta Tierra que vos. Y Bueno, este claro, es- antes se le daba mucho más valor a las personas, a los viejos, en relación a los lugares de poder, que ahora ya no. Es como que si estás viejo medio, ¿no? En realidad el antes es raro. Hubo culturas que le dieron mucha importancia y otras que no. El caso más clásico es Atenas y Esparta. Atenas veía muy mal a los viejos y Esparta era una gerontocracia, ahí al lado. Y así podemos describir el curso de la humanidad. Pero la verdad es que a lo largo de la historia los viejos tuvieron mejor lugar, por ejemplo, que las mujeres. Hubo mucho más discriminación hacia las mujeres y fue mucho más continuo en la cultura occidental que hacia los viejos. Imagínate si sos mujer y vieja. Cagás, nada. No puedes envejecer. No existís. No puedes envejecer siendo mujer en este Para, me interesa esto que dijiste y por ahí me voy un poco de los planes, pero en la cultura Yo te tiro occidental, los pelos. Sí. dijiste, ¿en la cultura oriental es distinto? También es variado. Ok. China, por ejemplo, fue muy fuerte porque tenía un modo de ejercer el poder donde los que tenían más conocidos y más familia tenían más, era más tribal la historia. Entonces las culturas más tribales tienen más fuerza los viejos. Pero puede haber cambios y puede haber, mira, hay llamativo en Tierra del Fuego. Sí. Están los Yámanas y los Yeglam. Los Yámanas era un pueblo absolutamente primitivo que apenas tenía para comer. Y había dos tradiciones, darle de comer primero a los viejos y a los chicos. Mientras que los Yeglam... En ese orden. En ese orden. Los Yeglam, que eran un poco más desarrollados, no tenían esta idea y muchas veces había pueblos de estos indígenas que cuando un viejo no se podía mover más, lo dejaban ahí a su buena suerte. Tipo, ya está, ya no servís, Como te los abandonamos. esquimales. Claro. ¿Mm? Qué loco eso. ¿Vos ibas a preguntar algo?
No. En realidad estaba pensando en algo que ustedes dijeron antes, que fíjense que muchas de las cosas que pensamos de la vejez tienen que ver con un principio de autoridad, que ustedes mismos lo dijeron, que es la diferencia de adulto y viejo. ¿No? Muchas de estas cosas de el mandón, en realidad tiene que ver con un principio de autoridad que uno asocia con los padres hacia uno. Pero los viejos no sienten esto. En realidad los viejos sienten algo que vos decías, que en realidad perdieron autoridad y que hoy la autoridad la tienen los pibes. A mí me hincha ciertas cosas de que hay que saber supuestamente música de los jóvenes. A mí la verdad que me interesa poco. El otro día conocí a esta chica Safdie que me pareció interesante, pero hay muchas cosas que me parecen horribles y no me interesa tanto conocerlo. No digo, no tengo por qué idealizar y tener una cultura mesiánica donde parece que todo lo que viene de los pibes es mejor. No, a mí me encanta, qué sé yo, Silvio Rodríguez, Serrat, con lo que me crié y lo valoro. Y hay algo de esto que no sé si lo quiero cambiar, lo cual no quiere decir que esté cerrado. Claro. Con lo cual digo, me parece que ahora estamos en una cultura que, así como en un momento había que respetar a los viejos, ahora hay que hipervalorizar a los jóvenes como si tuvieran la llave de la vida. Como si fueran los Claro. que mandan. ¿Y vos crees Totalmente. que en eso de que a veces nos obligamos está nuestra obsesión, por decirlo de alguna manera, de validarnos? Tipo, yo no soy viejo porque sé quién es Nick Nicole. Totalmente. Viene por ahí. Sí, En vez de hacernos cargo y decir, me chupo un huevo Nick Nicole, no la quiero conocer, no me interesa. totalmente. Yo escucho Pink Floyd y no me jodan. Totalmente, y me Ok. parece que si hay algo que tenemos que aprovechar de este momento histórico es la diversidad. La cultura es la diversidad, no es solamente si sos gay, lesbiana o lo que fuese, es también que somos de generaciones distintas y hay un punto en el cual no sé si tengo tantas ganas de intercambiar con los otros. Claro. Digo, hay cosas que no es que me voy a negar ni voy a decir todo lo nuevo es malo, pero tampoco hacer un esfuerzo permanente por integrarnos a lo nuevo. Obligarnos. El QR en todos lados. ¿Por qué QR en todos lados? Una pelotudez. Es una mierda Soy muy fan de que me traigan un menú físico. Soy Totalmente. muy fan. Pero pará, yo Necesito creo que el tocar. QR lastima la gastronomía. ¿Por qué? Te saca las ganas de pedir el QR. Sí, O no hay sea, nada peor que Vos estar... necesitas leer, Pará, ver estar- los ingredientes, el dibujito que tiene al lado, la cosita. Pará, El y QR es no como... hay nada peor para pedir algo que estar... Y corriendo con el dedo porque no llegás a ver toda la línea. Mirá, Sí, es hay verdad, ensalada. es Y verdad. estás No, así, no, no, no. es una Soy fiaca. re adulta soy. Me acabo de dar cuenta en este momento. No, yo soy fan. Los Yo soy prospectos fan. médicos lo quieren hacer con QR. No hay cosa más ridícula. Igual ya no podés leer, pero ya No, llegó una edad no, que no no hay lo podés manera. leer ni con QR ni sin QR. O sea, llego, qué tenés que- mierda. O sea, que yo cuando era chiquita pensaba, digo, se ve re fácil esto. Veía a mi vieja, ¿no? Como Ah, toda sí. esta cosa, digo, es re fácil. Ahora que estoy ahí, no veo nada. Sí, pero le agregaron Eso es cosas. No, tremendo. no es lo mismo, no me jodan. No, No es lo bueno, mismo el no, prospecto médico. no está, sé. está escrito el Señor de los Anillos en esos cositos. Son eternos, son cada vez más chiquitos, meten más cosas, como diciendo. Terrible. Y yo avisé que se te iba a caer el pito. Entonces yo te lo avisé. Lo hice acá en el inciso 9. Y nadie lo leyó, pero no está bien eso. Igual estaba pensando, como que en esta época podemos decir que hay muchos esfuerzos que nosotros hacemos en nuestra diaria como para retrasar el envejecimiento. Porque hay una cosa de, así como ya perdimos la cosa de la sabiduría, la experiencia, no sé qué, lo que hacemos es como, no, que me quede lejos, que me quede cada vez más lejos. Entonces te estiras de acá, te sacas de acá, haces pilates 700 veces. Bueno, haces hoy nos yo- salió una nota que encontraron como algo, un remedio que hicieron en las ratas un estudio que desacelera el envejecimiento. Sí, Probablemente. sí, están como muy cerca de encontrar ciertos genes que podrían ser modificados y que nuestro reloj biológico no se modifique. Pero mientras tanto, fíjense que tenemos algo que es loquísimo. Tenemos una cultura que permanentemente vemos el anti-envejecimiento por todos lados. Fíjate si tuvieses vos un producto que te diga para no parecer judío, negro, indígena. La gente putearía, Sí, sí. no estaría Tomate permitido. esta pastilla y no pareces trolo. Ah, Claro. el Fíjate- quilombo que se te arma. Pero es que sí, porque estamos hablando de secciones que agarran pero Claro. con eso no pasa. Con esto no pasa, la gente tiene muy poca capacidad de crítica y digo, si yo pudiese tomar algo para no envejecer y no tener en algún momento o más probabilidades de Alzheimer o alguna de estas enfermedades, obviamente la tomaría. Pero también yo respeto quién soy y que aprendí con la vida. Ustedes mismos también lo decían. Sí. No es que la vida nos pasó en balde. Digo, nos pasó y aprendimos cosas y hay cosas que disfruto más. Y digo,
Me parece que tenemos que dividir lo que es el envejecimiento físico, que puede llegar a ser problemático en algunos casos, del envejecimiento estético, que es una pura banalidad, digamos. ¿Por qué? Porque en realidad nos enseñan, desde a los 8 años, los chicos empiezan a darse cuenta de que los viejos son feos. Hasta ese momento no lo notan. ¿Por qué? ¿Por qué digo son feos? No es que son feos. Para nuestra estética tradicional empezamos a notar que si te sale una arruga, tenés que ver que esto es un problema. Entonces, digo, esto es una banalidad absoluta. Los viejos, seguramente en el momento que descubramos que no tengamos más arrugas, se va a poner de moda la arruga, como nos pusimos de moda con, digo, los tatuajes y todas estas cosas, con lo cual tenemos que distinguir qué es lo que no queremos del envejecimiento. Como envejecimiento, como trayectoria vital, a mí me gusta. Yo aprendí como envejecimiento biológico, seguramente hay cosas que me hinchan la guinda porque me duele un poquito más, porque tengo... Sí, te Ahí cuesta yo- más. ¿Qué vas a decir? No, Perdón. está bien. No, que te cuesta más y por ahí también está más aceptado porque todos perseguimos ese fin de no queremos envejecer porque lo consideramos algo malo, como que más cerca estás, como dijimos al Es que principio. te vas a morir. Claro, O sea, pero para mí tiene que ver con ese, pero con, no el- es- con ese criterio de la finitud. sí, pero además es no solo para mí que te vas a morir, sino es de acá en adelante es todo peor. De acá en adelante, entonces, ¿cómo hacemos para evitar que se ponga peor? Tomo una pastilla. Yo, por ejemplo, lo escuché en un chiste de un comediante yankee, no me acuerdo, que dice, ¿te diste cuenta que no hay conductoras de noticieros canosas? Los hombres sí. Puedo ser yo. Ojalá. Los hombres sí, porque en el hombre, el pelo plateado, seguridad, autoridad, conocimiento, etc. Y tienen la misma edad, y hay un tema con hasta que un punto se ponen viejos, lo sacan del noticiero. Entonces, como que nosotros no queremos, y por eso está aceptado. ¿sí? ¿Por qué le tenemos tanto miedo a eso, a ser Bueno, viejo? igual Mónica y César fue una Pero- señora, una señora. Sí, pero Igual quiero César, decir algo en César estaba relación- canoso y Mónica no. Sí, es verdad. Es más, cerraron el programa cuando... La Mónica primera se puso cana. canosa. ¿Qué ibas a decir? Que ponele, con respecto a lo de la pastilla, que si fuese, digo, uno nace negro o judío, pero no nace viejo. Entonces ahí me parece donde también radica Puede ser. una diferencia. Que vos decís, bueno, me voy acercando a un final. Que quizás el final por ahí mañana, no sabe, uno nunca sabe cuándo se va a morir, pero por ahí hay un concepto, una idea que hace que te estés acercando más estadísticamente al momento de que ya está todo, se fue. Entonces, capaz que desde lo imaginario, ¿no? Desde el verte más joven, hace que por ahí sientas que no estás tan cerca, por más que te vas a morir igual. Vos sabés que es bastante curioso el tema de la mortalidad, dígame si me alejo, me acerco. Ahí estás bien. ¿Por qué? Porque en realidad hay una percepción de la mortalidad que empieza en la mediana edad, ¿no? Cuando pasamos los 50 nos damos cuenta, se llama personificación de la muerte, ¿por qué? Porque te das cuenta que ya está. Yo siempre digo que doy clase en esta cátedra de los 20 y pico, entendí a los 50, cuando pasé los 50, lo que era la mediana edad, ¿por qué? Porque me di cuenta que no me queda tanto tiempo, no me queda, digo, más allá de que yo no sé cuánto voy a vivir más, pero más o menos hay un límite. En términos generales, las investigaciones lo que te muestran es que cuando uno tiene una idea más clara de que no te queda tanto tiempo, aprovechás más el tiempo. Es decir, hay un correlato muy claro de que la gente la empieza a pasar mejor y empieza a preocuparse por menos boludeces cuando no te queda tanto tiempo, porque si no vos podés desperdiciar tiempo, ahora ya no hay más posibilidad. Obviamente, cuando esto se te vuelve mucho más cercano, como cuando tenés 80, 90, en términos generales la gente hace un cambio en la temporalidad. Es decir, no mide con tanta lejanía, con décadas, sino que mira en relación a hasta el año que viene. El otro día un paciente me decía, me doy cuenta ayer que estoy más cerca de los 90 que de los 80. Y para mí esto es un cambio impactante. Al ratito ya estaba hablando de otra cosa. No importa tanto esto. Otra cosa es cuando vos te dicen, te quedan 3 meses de vida, ahí estamos todos medio fritos porque los niveles de ansiedad se disparan. Pero si no, la gente incluso, vuelvo a insistir, lo pasa mejor. ¿Hay edades bisagras? Y las edades bisagras tienen mucho que ver con la extensión de la vida promedio. Por ejemplo, ella decía, no sé, creo que vos decías los 40. Durante mucho tiempo los 40 eran como la edad de bisagra. Ahora ya no es más la edad de bisagra, son los 50. Igual que los 60 en algún momento, todavía los que estamos cerca de los 60, ¿viste? Uno dice, qué raro, me siento, qué sé yo ya. Pero ya es más los 70. Es decir, en la medida en que envejecemos más, las edades se están extendiendo a todo nivel. Y en la clínica, por ejemplo,
está ese sentimiento de, che, pero yo quiero tipo vivir para siempre. Quiero ser inmortalísimo. ¿Vos sabés que yo no lo escucho esto? Me llama la atención, ustedes lo decían mucho, pero en términos generales la gente no es que quiere morirse. Algunos, cuando están muy limitados físicamente, que el tema de la autonomía e independencia, que es un temazo, quizás algunos te dicen, bueno, ya está, no quiero. Yo tengo pacientes muy viejos de 80 y pico y 90 y pico de años y que algunos te dicen, ya está, más o menos, hasta acá. Tampoco quiero vivir ¿Para qué 1000 vamos años. a seguir alargándola? Claro, y no es que necesariamente está mal, sino que esta sensación de que la vida más o menos se completa. Y esto es todo un tema que se está trabajando en el mundo de vidas completadas. ¿Por qué? Porque empiezan a haber grupos de viejos que te dicen, yo hasta aquí quiero llegar y quiero elegir cuándo me quiero morir. ¿No? Que la eutanasia es un reclamo hiperlegítimo y que no es lo mismo que el suicidio y que en realidad la gente quiere morir acompañada, morir con un, qué sé yo, que te se haga más fácil y que estés protegido con gente que te Decidir. quiere. Decidir La cuándo. palabra es decir. ¿Y eso ya se está implementando en algún lado? En muchísimos lugares. Bueno, primero los europeos, lo que llama el Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo fueron los primeros, pero llegó hasta Colombia. Colombia hoy tiene la ley más moderna en el mundo de eutanasia, con lo cual tenemos que pelearla acá, porque la verdad... Claro, siendo Colombia un territorio tan cristiano, religioso, no sé. Colombia en los últimos tiempos, viste que hubo un cambio, se Petro. más, claro, Se más de izquierda, qué sé yo, y bueno, salieron todas las leyes de matrimonio igualitario, todo lo moderno vino, así como en ciertos momentos Argentina, también estuvimos con todo lo moderno, no es este el momento. No. Ya volveré. Yo estoy con las notas que me llegan. Se ve que estoy en un algoritmo raro. Entonces, Ella lee tan TikTok. joven y tan viejo like a Rolling Stone, diría Ella lee Joaquín en Sabina. TikTok. yo leo en TikTok y veo y también en Instagram cosas. Y escuché que hay una molécula que se despierta a partir de los 30 que es el olor a viejo. Empezamos a oler viejo. Esto es así. Olor a toallón. Una paciente el otro día me decía, yo tengo olor a vieja. ¿Por qué? Porque la hija le había dicho, se ve que en chiste, cuando yo era chico, el olor a viejo era olor a naftalina. Naftalina. Sí. Que venían con los saquitos y que se tenía bien dejado la naftalina y uno sentía olor a naftalina. No existe olor a viejo. Y en realidad los viejos sudan menos que los más jóvenes. Datazo. Ok, bien. ¿Viste? No hay que... Para No, mí pero- es la hay orina que se creer les todo. caía. Puede ser. Pero hay como algo así. No es mala. Como esa. no, bueno, no lo digo mal. No, perdón. claro que no. Pero lo digo como me lo imagino, un viejo o una vieja, ya el control de esfínteres no te funciona así a No, pelo. claro. Y No, bueno, olvídate. va quedando. Yo viví con mi nona, 25 años, chicos. Por eso. Sé Pero- perfectamente lo que es ese olor. Pero el olor a viejo también depende de las experiencias. Porque yo, por ejemplo, me decís olor a viejo y para mí es el olor al cigarrillo parisiense. Eso también es olor a Bueno, viejo. Claro, como que pero en mi acá mente- hablaba de algo de oxidación del Claro, de cuerpo. oxidación. ok. Ah, ok, No, ok. mira, la colonia. Una Old colonia Spice. sí, tipo. Old Spice. No, una. Ambreguato, Sí, esas amarillas de. Gelatis. Sí, de las sí. sábanas, Sí. ¿viste? Como Sí, eso sí, me sí. da. Pero es verdad lo de la naftalina. Lo de la La naftalina, es naftalina, verdad. Era el olor de la casa de mi abuela, era olor a naftalina, porque ella tenía todo con naftalina. Entonces ella sacaba el mantel bueno, sacaba todo bueno con, digamos. Entonces el olor a naftalina que había en la casa Sí. era tremendo. Pero por eso, era otra cosa, eran otros viejos. Esto ¿O es no hay un cambio de paradigma? totalmente. Este es el punto más fuerte, digamos. Tenemos un viejo que nació entre los años 10, 20, 30, que tomó todas sus normas y todas sus formas en los años 40, 50, épocas en las cuales la división de género, de lo que concebimos como libertades sexuales, eran mucho más estrictas. Entonces, podía haber alguno como tu abuelo, mi abuela también era un personaje medio raro, pero en términos generales, la generación que vino después se construyó de otra manera. Son la generación, los viejos son los jóvenes de los 60, de los 70. Claro, Es los decir, viejos drogones de ahora. los Claro. viejos No hay viejos. drogones con libertad Claro, sexual, con... Los hippies, Y sí. los que Y estuvieron Qué en difícil Woodstock. pagar con la Totalmente. jubilación Estuvieron a en cocaína. Woodstock y ahora hablen bien. Ese viejo no va a cambiar a habla bien. Moria Kazan no va a cambiar. Claro. Moria Kazan es una vieja. Y Claro. la Minujín es una vieja y sin embargo sigue siendo una moderna de los 60 o los Rolling Stones. Fíjate que hay algo que todavía no pasó de moda, porque también
hay algo que nosotros llamamos viejo cuando pasó de moda. Claro. Yo cuando era chico veía grandes valores del tango, ¿no? Cuando era los sábados, que era viejísimo eso. ¿Por qué? Porque había los franceses dicen un decalage, un corte de edades muy importante de estilos, mientras que los rockeros actuales, los viejos, todavía siguen teniendo el joven. Nadie Sí. piensa que los Rolling son un grupo de viejos. Y son un grupo de viejos. ¿Por qué? Son Porque el no los grupo de viejos. Claro, no los representamos como tales. Charlie sigue siendo para los jóvenes alguien medianamente actual. Mm. Entonces, quizás dentro de un tiempo se cambie. Fíjate la figura de la comicidad. Verónica, Elisa Bernassi, es una señora grande. Y todavía sigue teniendo como un lugar, más allá de que, Sí. Y es hay- disruptiva. es disruptiva. Vamos a ponerla en la palabra vieja. No sé si entra en ese rango, pero ponele. Y 60s. Claro, pero es disruptiva. Sigue Claro. siendo igual de disruptiva que cuando yo escuchaba Moderna. Tarde Negra, moderna. Bueno, La gente vetusta, dije vetusta, sí, manejan. sí. Se sorprende por lo que dice una persona de la propiedad Sí. de la gente que se sorprende. No Bueno, había yo la pensado escuchaba a la tarde, pues yo estudié periodismo por la negra Bernassi, eso. Sí. porque yo quería ser ella. Y mi nona fue y le dijo a mi mamá que yo la escuchaba a la tarde y le dijo, Agostina está escuchando unos programas que hay una señora que te insulta todo el tiempo. Le decía. ¿Era italiana o alemana? Y bueno, las dos. Ah, Era un poquitito de cada no cosa. se le entendía, imagínate. Eh, Pero sí, yo imaginaba a ella y la veía a mi mamá y la veía a la negra Bernassi. claro, que tiene la ¿entendés? misma edad. Que tiene la misma edad, más o menos, ponele. Y yo decía, ¿cómo? Y cuando yo estoy acá, ahora más grande, todo, mi duda es tipo, bueno, yo qué adulta o qué vieja mañana voy a querer ser. Y claro, digo, hay un deber ser en la vejez también, que es muy difícil salir y Mira, correrse. Hay un gran deber ser que cambia las generaciones. Las generaciones de mis abuelos, nacidos entre los 10 y el 20, pongámosle, la idea era que había un momento de retirarse. Retirarse, meterse en la casa, no salir. Había frases hechas, a esta edad voy a aprender, a esta edad voy a hacer algo nuevo, a esta edad voy a tener sexo. ¿Para qué voy a cambiar? ¿Para qué voy a cambiar? Ya es tarde. La generación de mis viejos fue una generación que está agarrada así con puños y dientes y no quiere largar nada. Y que en realidad te dice, yo por qué tengo que dejar de la sexualidad, por qué tengo que dejar de viajar. ¿Por qué Para la generación de tus viejos es así, pues yo no sé Sí. por qué lo que acabas de escribir lo registro más en mi generación, no en la de mis padres. Y somos muy cercanos nosotros de edad. Porque, bueno, en esto hay otras variables. Nivel educativo, clase social. Claro. A niveles educativos más altos, clases sociales más altas, vos ves que la modernidad llegó más que en otros niveles. Claro. Esto, digo, es muy preciso estas Sí, cosas. sí, sí. Pero digo, de todas maneras, aunque vos no lo veas, si comparás a tus viejos con tus abuelos, Ah, no, sí, ni hablar. hay un mundo de diferencias. Sí, sí, sí. ¿Mm? Eso sí. Y esto es un poco lo que viene. Incluso a mí me pasaba cuando de chico íbamos a Miami, qué sé yo, esas cosas. Nosotros veíamos ya otro viejo. Yo me acuerdo que mi abuela nunca se había puesto un pantalón. Ibas a Miami y estaban todas las viejas con pantalones. Mi vieja se reía porque decía, mira, esa mujer de atrás parece una adulta y ves la cara y es una vieja. ¿Por qué? Porque estaban más erectas, porque hacían gimnasia. O sea, Claro. fíjate cómo hasta toca el cuerpo los cambios de hábitos. Hoy te vas al gimnasio, yo voy acá a la vuelta al gimnasio, la mitad son viejos, haciendo gimnasia o pesas con los chicos. Sí. Claro. Hay Yo- un documental en Netflix que de la gente más longeva. Las zonas en el- azules. Sí, Sí. ese, que lo vi, está muy bueno. Y que habla sobre todo esto, ¿no? Del estilo de vida, de cómo el tener que caminar ciertos espacios, como Ser tener que hacer conscientes. gimnasia sin quererlo, o por ahí que eligen sentarse en el piso, porque eso hace que te tengas que parar. Entonces ya no es que es la comodidad de decir, bueno, tengo que tener la silla más levantada. No, sino, bueno, sigamos sentándonos en el piso, como tomar pequeñas decisiones en los hábitos del día para no perder esa actividad que hace que el cuerpo por ahí duela menos también. Y eso genera, bueno, Sí, por ejemplo, los aborígenes, ellos acá en Argentina, que ya uno no sabe cómo decirle también ahí como los viejos. Pueblos originarios. originarios. Pueblos sí. originarios, ¿viste? Como si nosotros no fuésemos originarios de algún lado. Ellos lo que te dicen es que el problema de los blancos es que no caminan, que los viejos se quedan sin caminar. Claro. Ellos caminan todo el tiempo. Hoy hay muchísima evidencia de que hacer actividad física es buenísimo. Si no lo hiciste hasta los 50, empezá a los 50, porque es cuando más necesario es.
Así como tener amigos, así como tener un montón de cosas que antes no se consideraban. ¿Por qué? Porque el mundo se cerraba. Y esta es la diferencia fundamental. Los viejos tenían una idea, salvo en clases muy altas donde viajaban un montón, era que ya esta edad ya está. Entonces hay que cuidar la salud. Hoy la salud obviamente la cuidamos, pero no es lo más importante. Digo, la salud es un acompañante para hacer un montón de cosas. Y por eso vos los ves a los viejos mucho más activos. Incluso los ves más activos acá que si te vas a un lugar del interior. Sí. Sí, es Yo, verdad. por ejemplo, Pero en el interior cambian un montón de cosas, como que hay todavía arraigadas como costumbres que no son muy cosmopolitas. Modernas. Digamos. Sí, sí, acá hay otro estilo, más la vorágine hace que vivamos de otra manera. Claro. yo voy mucho a Mar del Plata y una de las cosas que más me sorprende, justamente por esto que decís, es a la mañana o a la tarde, un montón de parejas de viejos, que en otro momento hubiera dicho personas mayores, pero de viejos, caminando, todos bronceados, caminando tranquilos, llegan a ponerle a Playa Grande, se piden unas rabas, una cerveza, y es un jueves a las 12 del mediodía. Yo no veía gente de 70 años antes cuando iba a Mar del Plata, porque estaban adentro de la carpa timbeando, no sé qué, y solo en verano. Entonces es como una ciudad. Lo que más me llamó la atención es siempre fue Mar del Plata, porque una ciudad donde te ibas a jubilar. Pero a los viejos son otros. Son otros y esta idea de que no solamente compraran el departamento para ir el verano, sino para irse a vivir. Totalmente. Era el sueño, que la verdad que no es la mejor ciudad para ir a vivir porque No, hace es un frío de la puta madre. húmeda, qué sé yo, pero Hay bueno, un, mucha gente hay un va... mes de llovizna entero. Sí. Agosto llueve todo el mes, pero era como la ¿Qué idea. haces el maplatense vos? Yo voy 3, 4 veces por año. Voy al Festival de Mar del Plata ahora. Vení. Para una cosa que me hiciste acordar. Yo me acuerdo cosas, como decíamos, cosas de vieja o de viejo. Mi abuela no salía sin maquillarse a la calle. Como que era tipo, se pintaba los labios. Nosotros la jodíamos porque se pintaba los labios para ir al chino. Y le decíamos, pero abuela, vas al chino. Vas a comprar una polenta. Y se producía. Ese tipo de cosas también cambiaron. Tipo, la imagen del viejo, tipo, no solo de adentro para afuera, sino cómo nosotros lo percibimos. Y que el viejo dice, estoy así desarreglado, me chupo un huevo todo y no hay problema. ¿Hay un abandono de eso? Yo no sé si hay tanto abandono. Digo, me parece que hay estilos que medianamente permanecen en cómo uno se presenta ante el otro. Y le ves las viejas a veces con esos peinados aerodinámicos, Sí. así como medio raros. Aerodinámico, me Sí, es espectacular. Sí, Muy de no. rulo, muy de... Muy rulos, esos pelos amarillos, así como medio... Muy pelo corto. ¿La vieja usa pelo corto? Y sí, porque supone que el pelo ya no tiene la misma caída y cosas, entonces... Sí, sí. Que no Cuando- lo tiene. Es más, yo- Eso también es real, no lo tiene. Decímelo a mí que no No, tengo no, nada pero bajo la- es como que hay máximas, ¿no? Como Sí. esta cosa de que no, ya pasaste los 50, te tenés que cortar el pelo. Corte No va por más acá, pelo largo. así, No va más, y así te para dije, adentro. como la gente de No. antes te dice, te tenés que cortar Igual el pelo. que no más castaño oscuro. No, no más. Exactamente, no, las te españolas avejenta. antiguas sí tenían negro, pero ahora supuestamente gente y están todas medio rubias. Bueno, a mí lo que Claro. me pasa con estos mechones de pelo es que a mí me salieron las canas a los 24. Claro. O también lo que Fuiste tiene que adelantada ver... en todo. Sí, yo estaba así, no, igual me fue tipo un pico de estrés y me hizo bloom. Wow, no sé. Claro, sí. Y siempre, o sea, la gente me mira, ¿viste? Y me mira, y me mira, y me mira hace muchos años y siempre hay alguien que me dice, ¿y no te tenís? ¿No sentís que como te avejenta? Yo, ¿por qué? Los Cerrás dos- el orto. Claro. Iba a decirlo las dos tetas, pero no tenía ganas de decir las dos Sí, tetas. pero es tremendo. Pero Bueno, es tremendo pero porque en siempre me relación miran a- la cabeza como diciendo, ¿y esas por qué no te las tenís? Esto Porque es no tengo llamativo, ganas. A diferencia, por ejemplo, si vas a Francia, las mujeres grandes tienen todo el pelo blanco, con peinados súper modernos pero blanco. Y en Brasil, en San Pablo, que son muy modernos también, tienen el pelo blanco y se ponen muchos colores, parecen tipo pájaros, ¿viste? Así de Sí. distintos colores. Juegan mucho con esto. Acá todavía no arraiga tanto esta cuestión No, del y pelo blanco. es muy molesto porque yo debería teñirme, porque es como que, ¿qué te estás acostumbrando a ser vieja? Yo tipo, no, estoy cansada de teñirme, o sea, hace Bueno, 20 años que me tiño. Me parece que eso tiene que ver con un concepto, capaz, no sé qué es lo que opinas vos, que tiene que ver también con lo que él decía de que su abuela se pintaba los labios para salir. Como por ahí la vejez asociada a que ya no podés generar deseo en otro. Entonces, ¿para qué? Si no vas a coger. Claro.
No. ¿Qué querés? ¿Que no coger ¿Qué nunca te más vas a vos, coger al Tina? verdulero? ¿Acaso? Claro, es verdad. Si sos canosa no te van a querer culiar, entonces Bueno, te claro. tenés que teñir. Si sos vieja no te van a querer culiar. Pero por eso, porque una cosa se asocia a la otra. Claro, pero a mí me llama la atención esa, porque la frase es así. Pero te envejece. Como si eso fuera tipo un Te problema. envejece, te hace más fea. Sí. Eso hay Sí. que retraducirlo. Y digo, esto es una cuestión, insisto a los alumnos, política. ¿Política por qué? Porque en realidad tenemos que mostrar que no es que no nos gustan los viejos porque los viejos naturalmente no nos gustan. Es una cuestión política, igual que nos gustan menos la gente más morocha y que los ideales están... Vos te vas a Bolivia, Perú, donde toda la mayoría de la gente es morocha y los objetos de deseo siguen siendo rubios y ojos celestes como si estuvieras en Europa. Es decir, esto es una cuestión imperialista. Nos moldean de una manera como para que nos gusten ciertos tipos de objetos. Con lo cual, dejarse el pelo blanco y dejarse de joder con estas cosas es una forma de revolucionaria frente a una cultura que opaca todo lo que tenga que ver con la edad. Y en esto, la verdad es que hay muchas mujeres que no se atreven a mostrar el cuerpo viejo. Claro. Y que se limitan de tener relaciones o que parece todo un juego de ver cómo ocultan su cuerpo para que los hombres no la vean. Pero eso también asociado al tema del consumo y lo que se muestra por ahí en redes, de que también en relación a las mujeres, que por ahí tienen que estar bien, no tenés que tener celulitis, no tenés que tener nada, digo, lo mismo con los viejos. Se me ocurre pensar, digo, ¿hay porno para viejos? Bien. Y esto es Esta interesante. semana fue muy informativa. Con todo lo que es porno, evidentemente. Esto es interesante y hace poco le hice un reportaje a una entrevista a un tipo que a los 80 y pico de años empezó a ser actor porno. No me muero. Sí, Lo voy a vive googlear ahora. por acá Crack. Lo googleo cerca. en este momento. Vive por acá en Caballito. Es un genio el tipo y es un divino. El tipo es peluquero, tiene su pareja. Y dice, en un momento me llamaron y me dice, me traen cada bocadito. Excelente. Dame lo más cacho castaña que tengas. No, la verdad es que hay algo en el porno que está pasando que es súper interesante, que pongan viejos, busquen los buscadores viejos, viejitos, old, bueno, en inglés obviamente hay mucho más, van a ver cuánto hay producido de viejos con jóvenes, con viejas, viejos, digo, hay de todo, de todo. En este sentido fue muy rico porque los modelos hegemónicos en el porno empezaron a flaquear. ¿Por Claro. qué? Porque vieron que la gente no se identificaba con esto y sentía Claro, que no era estaba real. muy lejos. Entonces empezaron a ver otros modelos. Y de hecho hay uno que creo que en Argentina se llama suburbano o conurbano, una cosa así, donde te muestra toda gente absolutamente común y corriente que está teniendo relaciones. Pero sí hay, y este tipo estaba súper contento de su nueva De su nueva actuación. Hizo carrera. tres películas, no sé si seguirá haciéndolas, pero... Mirá qué loco. Hablando de eso, yo hoy te dije algo de Graciela Alfano. Vos querés llegar como Graciela Alfano, Sí. ¿verdad? Porque me llamó la atención una publicidad que hay, que están como jugando un dígalo con mímica, no sé si la vieron. No. Y Graciela Alfano se está moviendo y son todo grupo de personas de la edad de Graciela Alfano, asumo. Están todos sorprendidos que Graciela Alfano mueve la pelvis y estaban... ¿Qué estás tomando? No, tengo este secreto para no sentirte... Básicamente lo que dice, todos estos son viejos, yo como tomo esto no soy viejo. Como que también esa imagen de lo erótico en el viejo está muy asociado lo voy a decir, no me importa, algo plástico. Porque Graciela Alfano te echa de vuelta. Entonces no hay, como decís vos, modelos así de gente, tipo este es viejo, es una teta vieja, un pito viejo. Esto es lo que nos cuesta, digo, me parece, hay algo que es interesante de esta cultura que se llama cuerpos dóciles. Es decir, Ok. nuestros cuerpos están más blandos para transformarlos de como querramos. Y Ok. esto está bueno porque nos da libertad con nuestro propio cuerpo. Pero el problema es cuáles son los ideales estéticos que te llevan a que cualquier cosa que no se parezca a viejo va a ser supuestamente mejor que si se parece a un viejo. Entonces, esto lleva a una cosa plástica, eso lleva a miles de cirugías, a cosas muy locas. Fíjense que es una sociedad que te lleva a cortajearte para que no se te vea lo viejo. Claro, como que sos viejo y sos sexy si no pareces viejo. Totalmente. Lo menos viejo posible. Es la condición de Aunque erotismo. parezcas hecho con Photoshop, que parece que estás todo el tiempo... Totalmente. Salvo algunos como, qué sé yo, los Rolling, por ejemplo, tienen algo raro. Ninguno de ellos tiene ninguna cirugía. Ok. Pero tienen un porte, pero bueno, el porte es algo que uno puede tener haciendo gimnasia, qué sé yo. Claro. Pero digo, estos modelos
que yo no los critico directamente porque esta mujer tiene que Pero hace ganar, la tiene que terapia vivir de de cambio algo. de sangre, supuestamente. Viste que como el mito es... De Mick Jagger Sí, se que cambia la sangre. se cambian la sangre una Sí. vez por año. Pero digo, lo que idealizamos es que no parezca viejo de alguna manera porque salta, porque hace cosas. Y me parece que lo que tenemos que ver es si realmente creemos en la diversidad, en, bueno, que haya distintas formas de llegar, qué sé yo, cada uno que haga Sí. lo que se le dé la gana y esta pobre García Alfano tiene que laburar de algo y No, si no, pero no lo que tiene la habilidad de memoria de llama, de no, ser- pero me llamó mucho la atención la dinámica en la Sí. que representaban. Ella era la única que estaba parada, movía, hacía una cosa así, y todos los demás eran como viejitos diciendo, mirá cómo se mueve Graciela, mirá, Pero mire- toma glucocorticoide. Pero eso es parte de la publicidad de los que Ya lo sé, contratan y pero capaz la que publicidad ella es- no pensó mucho si iba No, pero a estar- no voy a ella, como la publicidad era, no seas ellos, sé Graciela. ¿Ellos eran todos varones? No, eran Ok. parejas. Eran parejas, estaban haciendo un diálogo en mímica. Lo que es muy llamativo es que esta mujer no le debe dar mucha gracia estar haciendo publicidades para Para viejos. viejos. No, le Porque tienen es que un haber pagado el producto para doble. viejos. Le tienen que haber pagado el doble de lo que le hubieran pagado por otra cosa. Quiero meterme en la sexualidad. Sí, Eh, a ¿Cómo? eso iba. Le salió la pajera, salió la pajera. y bueno, Me porque una parece se está mote. poniendo vieja, amigo. Vieja y pajera. Me quiero meter en la sexualidad. Sí, decime Mi algo próximo lindo. unipersonal, vieja y pajera. No, porque estaba pensando, ya uno quizás en su juventud, en una tipo teniendo relaciones o en la catrera, iba a decir, estás ahí y muchas veces tenés como el conflicto ya del cuerpo, Sí, claro. más siendo mujer en este maldito mundo. Pero, ¿cómo llegás a la sexualidad a los 70? ¿Qué pasa? ¿Qué Bueno, es lo que sucede? En principio a veces te digo, varones y mujeres tenemos problemas distintos. La mujer tiene el problema de la imagen, que esto empieza fuertemente después de los 50 y en los 60 es donde se ve el mayor impacto, después se van acostumbrando un poco más. Y nosotros tenemos el principal problema que es erección o no erección. Sí. Esto nos enloquece a los varones del primer día que tenemos algún contacto sexual. Eso y después la calvicie. No. Todo problema de pelada. Si yo estoy, Sí. si yo estoy pelado con la pija Las dos parada, cabezas. no tengo ningún problema. Las dos cabezas. No tengo ningún problema. Voy pelado con la pija parada por la calle, no tengo ningún problema. No, bueno, pero el tema es que más allá de esto que tiene que ver con el primer impacto, la gente en general, las mujeres, por ejemplo, cuando tienen pareja, en general tienen relaciones. ¿Por Sí. qué para la mujer es un impedimento mayor no tener pareja? Porque los varones podemos contratar una prostituta. De hecho, fíjense que hubo una película se hizo famosa, que es Buena Suerte Leo Grande, que es de una mina en Inglaterra, un país moderno, qué sé yo. Una mina que paga a un tipo por tener relaciones. Solo por hacer esto, porque se le ocurrió esta idea, se hizo famosa la película. Además que es buenísima la película. Sí. Pero digo, si un varón contratase a una chica joven, no hubiese tenido ninguna fama. ¿Por qué? Porque en realidad hubiese sido algo conocido. Es decir, todavía las mujeres acarrean muchos más prejuicios en relación a la libertad sexual. Y más en esta generación. Recién ahora en las de 40 empezaron a pagar por sexo, por ejemplo. Y no es que estoy diciendo que esto es lo mejor que puede pasar. Lo que digo es que la gente hace lo que quiere con lo que tiene, lo que se le da las ganas. Pero en términos generales las mujeres hoy sí tienen más contactos sexuales, se preocupan más por esto, tienen más interés en agradar. Cuando se dan las chances, las mujeres están como mucho más presentes frente a esta posibilidad. Hay un reclamo muy fuerte, ¿por qué? Porque el problema más fuerte que tienen las mujeres, por lo menos heterosexuales, es que hay, cuando sos vieja, 7 mujeres por un varón. Con lo cual es muy difícil conseguir estoy, pareja. No, ya estás imaginando la Yo arena. estoy, sí, yo estoy. Y por otro lado, al haber tal desfasaje, se genera un efecto de oferta y demanda que los varones empiezan a elegir mujeres muchísimo más jóvenes. ¿Por qué? Porque saben que pueden elegir. Claro. Al haber tantas mujeres, eligen y empiezan a elegir edades ridículas, ¿no? Porque, digo, edades ridículas no porque no. Digo, a mí me parece bien que la gente pueda estar con quien se le dé la gana, no solamente por orientación sexual, sino por orientación de edad. El tema es que todo hoy confluye hacia los más jóvenes. ¿Por qué? Porque el deseo está construido de cierta manera que a los viejos, a los jóvenes y a todos les gustan los jóvenes. Claro. De la Ahí- misma ahí- manera. hasta como hombre heterosexual cis, por decirlo de alguna manera, hay algo de, mirá, como que con El una trofeo. persona, claro, el trofeo. Eso es tremendo. Porque ya no lo haces ni siquiera por vos, lo haces para la tribuna
como que el deseo está puesto en otro lado, es como una conquista, es algo... Es muy impactante lo que pasa, yo veo en conversaciones de gimnasio, por ejemplo, y esto ya lo alejo totalmente de la academia. Me tomé 2 Viagras y Yo iba a me llegar a este levanté una tema. mina y vos decís, ¿cuál es la gracia de contarlo? ¿No? Porque uno Sí. dice, cuando uno cuenta es porque hay algo que ya se volvió fetiche en sí mismo, Sí, claro. ¿no? Y vos decís, bueno, sí, levantátela, te gustó, qué sé yo, hacer lo que quieras. Pasala bien, ¿por qué me lo estás contando Claro. ahora mientras estamos haciendo abdominales? Claro, y además le pagué esto, el tema de la plata como sostén fálico y donde la cuestión de le pagué, fuimos al hotel tal y fui al lugar tal. Sí, la llevé al mejor lugar. Y bueno, pero eso es muy de... es muy Muy de de- viejo Eh, verde. Tenemos que hacer un episodio de masculinidad y dinero. Sí. Masculinidad, ¿Masculinidad y dinero? masculinidad frágil y tóxica. Es un Sí, gran no. capítulo. Sí. Pero ponele... Masculinidad, ponele sola y ya Sí, está. Ya se entiende. tocaste un tema que ya en el capítulo que hicimos sexualidad lo quería tocar y no llegamos, que es como que cuando salió el Viagra, yo nunca tomé Viagra, pero porque tengo miedo a un bobazo. No sé si está bien o mal, pero yo estoy tipo, a mí no me jodan, mientras siga funcionando no vamos a dar con boludeces. Pero era como que el Viagra era como prohibido, era algo, che, mirá, no se te para, tenés que tomar Viagra, te lo dan por abajo de la mesa. Y ahora se transformó en, no, tengo un Es una amigo, aspirineta. te va a recomendar esto, vas, te tomás media hora antes, 4 horas, y digo, ¿quién quiere coger 4 horas? ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Se transformó en otra cosa, porque siempre es como lo decís vos, es por la anécdota. Totalmente. Pero hay mucho más consumo Y bueno, de pero eso. tiene que ver con el espectáculo. O sea, vos no lo haces para vos. No es que no, Para el la chabón que tribuna. lo cuenta, su interés y su deseo no está en cogerse a la mina. Está en Contarle al mostrarlo amigo. y contárselo a alguien como parte de ese show. Pero hay un incremento, no sé si tenés el dato, capaz que te estoy preguntando algo que no tenés el dato, pero hay como un incremento, como que es mucho más masivo y notás eso. Hay varias cosas. Una es que son medicamentos buenísimos, en principio. Ok. Hay que aclararlo para la gente que lo necesita. No, yo, no, mentira. Bueno, yo tampoco. Por la duda. Celeste Agarra la tampoco. mancuerna. Celeste tampoco. Pero digo, me parece son medicamentos que no hay evidencia de que haya muerto alguien por sildenafil o Cialis, que sería el nombre serio del Viagra. Lo que sí tenemos que ver es que esto se convirtió en un objeto fetiche. ¿En qué sentido? En que te sostiene frente a una escena en la cual evidentemente tenés miedo. Porque si estás con una mina mucho más joven y donde vos suponés que te va a pedir una demanda erótica de estar, no sé, cogiendo 3 horas seguidas. Que no podés cumplir. Que no podés cumplir, exactamente, este es el punto. Ese es Entonces el tenés que sostenerte en esto porque solo no alcanza. Ok. Pero Y esto, ¿quién quiere fíjate coger qué 3 horas presión. seguidas? Nadie. No sé, ninguna edad pasó Nadie. eso. No tengo tiempo para Se coger me 3 horas receta. seguidas. Tengo que laburar. No vi Oppenheimer coto. porque dura. Tengo supermercado, tengo que levantar a camino. Chupame un huevo, no se coge 3 horas. Yo no vi Oppenheimer porque dura 3 horas. Imagínate si me va a poner a culiar. No, veamos a recogiendo así, siento que es más productivo. Culiemos 10 minutos y nos perdemos los últimos días de Oppenheimer, que es donde se mueren los japoneses. Me chupo un huevo. Pero es como eso, es como porque además es lo que nosotros... Y además es algo que después de que lo haces una vez, después ponele que con esta mujer más joven, qué sé yo, 3 horas, y bueno, nos vemos el viernes, y otra vez de vuelta 3 horas, yo ya... Como que acabás de... Te Acabar. ponés vos mismo la vara, acabás, literalmente. Te pones una vara que es... Y ayer hablamos algo de las adicciones, que es, si hoy fue 3 horas, la próxima son 3 horas y media. Y la próxima son 4. ¿Y en qué? Eso tiene que ver con no ser el estereotipo del viejo que coge poco, que no se le pala, que no. Yo creo que hay una fortísima presión que en general los varones la tenemos siempre, ¿no? De que parece que tenemos que hacer un espectáculo público y que después tiene que ser contable como para que esto se Sí, sí, verifique y se valide. Pero digo, hay algo que pasa también con las adicciones. Lo tomé y me tomé un éxtasis y me tomé esto y Uy. complemento con... Digo, todas estas variaciones que uno ve que se empiezan como a popularizar. Sí. Hasta que en algún momento a alguien, no sé, le caiga mal o... Digo, porque la verdad es que cada uno lo puede hacer como quiera, pero que se vuelva como necesario me parece que es un problema. Digo, ni siquiera en los viejos es tan necesario esto. El tema es que, volviendo un poco al tema que nos trajo, digo, hay muchos viejos que hoy tienen tanto miedo que la cosa no suceda, que lo toman por las dudas. Claro. Yo hablo mucho con los varones
de todo lo que es el Tantra. No porque considere que el Tantra tiene una idea de base errada. ¿Por qué? Porque considera que si uno eyacula, pierde energía vital y con esto te morís antes. Error total. No. En realidad la energía sexual es una energía que se renueva y de hecho, mientras más actividad sexual, masturbatoria o lo que fuese, tenés, en realidad pareciera que podés vivir más. Hay investigación que muestra que daría más lugar a la longevidad. Lenny Pero- Kravitz, no. Perdón. Hay que avisarle a Lenny Kravitz. Y a Hace 7 años que no Y eyacula. Sting hace tanto. Bueno, no importa. Bueno, y otros conocidos que también... No lo nombré. no, menos, mejor. En realidad, digo, me parece que en esto, ¿qué es lo bueno del Tantra? Que te ayuda a poder no pensar solamente que la cuestión está en eyacular. Hoy el gran cambio cultural que tenemos, ¿cuál es? Que no hay un goce previo y un goce final. Que uno puede tener un contacto sexual y puede tener sexo oral. Hoy vayan a todos los grupos de chats de sexuales, van a ver cuánta gente te dice sin penetración, o cuánta gente te dice a mí me gusta el sexo oral, a mí me gusta X. Con lo cual estamos rompiendo con un estereotipo de siglos que tenía que ver con la genitalidad y la procreación, y sin embargo con esto parece que volvemos para atrás y pareciera que si no eyaculás no rendiste examen. Claro. Había una inglesa, una feminista que decía que los hombres tienen relaciones sexuales como si estuvieran haciendo caja. Una más, ¿viste? Y la verdad es que tenemos que buscarle otra vuelta. Y con las mujeres, yo les hablo mucho de la masturbación. ¿Por qué? Los varones en general nos masturbamos toda la vida y está bien y lo hacemos y es una excelente manera de equilibrar las diferencias, las desincronías que puede haber en una pareja. Las mujeres también tienen más dificultades con esto, incluso mujeres jóvenes, ¿no? Que tienen... ¿Por qué les hablo de la masturbación? Porque muchas se masturban y les da mucha vergüenza y sienten que les puede hacer mal y en realidad no les hacen para nada mal. Ustedes saben que la masturbación sirve, incluso previene algunos tipos de cáncer, tanto en mujeres como en varones. La Datazo. masturbación o la Yo soy actividad inmortal. sexual. Pero hay que avisarle, Mirta, comprate el succionador ese de garbanzo que te lo alborota y te hace... Sí, es verdad lo que comprátelo. dice Si no se- Mirta. si no se Mirta compra, hace la manda- paja no. de... Con Garfio está bien, ya está. Susana, masturbate, Susana. ¿Escuchaste? Pará, ¿y qué ibas a decir? No, previene enfermedades. Previene enfermedades y en realidad muchas mujeres no se animan ni a contarlo. Cuando yo investigaba, les preguntaba si se masturbaban y muchas veces te decían no, ya estoy. Hasta que en algún momento descubrí que había una técnica que iba por otro lado. Que algunas mujeres me decían, no, yo a veces sueño. ¿Qué significa sueño? Que en medio tenían un sueño erótico, algunas se despertaban y seguían y otras no. Y me Ok. acordé de vos porque tengo una anécdota famosa de una mujer que había investigado y me decía, mira, yo no soy muy sexual, pero cuando lo veo a Cacho Castaña, esa noche sueño. Cacho Castaña, qué tragedia. Ese orgasmo precoz, ¿cómo era? Sí, orgasmo Y precoz. también lo que dicen los que venden juguetitos sexuales es que el grupo que más creció en compras de compras de objetos sexuales fueron las mujeres de más de 60 años. Después Porque de la además pandemia. Después de la ayuda pandemia. Sí. en la perimenopausia y en la menopausia ayuda muchísimo. Porque le devuelve elasticidad a la vagina, a la vulva, todas las cosas esas que suceden. Bueno, Mirá. ayuda. Así como el uso de Datazo. lubricantes, que Sí. las mujeres tienen que utilizarlo siempre, no especialmente las grandes, porque una de las cuestiones que pasa con la menopausia es que las glándulas Bartolín no funcionan de la misma manera, pueden estar más secas, las paredes de la vagina están más finas, entonces en la penetración puede lastimarlas. Hablando... que- Bartolín. Me Bien. gustó lo de Bartolín. Me Bartolín. vino Bartolito a la cabeza. Bartolín, después Ahora, hacemos acordar que te cuento una Estoy historia. pensando esto, ¿no? Porque somos todos fan de la juventud, fan de la belleza, fan de la vitalidad y el mundo se volvió viejo. Sí. ¿Para Porque, qué? mirá, yo me lo anoté acá. Entre 1974 y 2024, a ojo de buen cubero, Sí. voy a decir, la población más 65 se duplicó. O sea, y en Argentina, los de 0 a 14 años bajaron 12 puntos, del 90 al 2022. O Datazo. sea, el mundo literalmente se está volviendo viejo. Se está volviendo viejo y los que más crecen son los viejos viejos. Los viejos o sea, viejos. después de los 75 años. Con lo cual esto, ¿para qué queremos vivir tanto si después estamos como... No, al mic. Perdón.
¿para qué queremos vivir tanto si después parece que estamos enojándonos con nuestra propia edad? Sí. Digo, tenemos que ver cómo hacemos con esto. Probablemente se vayan resolviendo algunas de los... Por ejemplo, se supone que el Alzheimer puede llegar a ser curable en poco tiempo. Esto sería importantísimo. Sería espectacular. Porque la verdad que es una... No es el Alzheimer, las demencias en general no solamente suceden en la vejez, pero tiene mucho más frecuencia de aparición en la vejez. Entonces, todas estas enfermedades, si nosotros las pudiésemos mejorar o evitar, serían bárbaros. Pero la verdad que en algún punto tenemos como sociedad que construir ideales positivos con la vejez. Digo, tiene que ser bueno para algo ser viejo. Y la verdad es que, bueno, yo siempre cuento lo mismo, hay una evidencia que es insospechada. Es decir, la curva de la felicidad a nivel mundial en 80 países, incluido el nuestro, nos muestra que el primer momento de mayor felicidad en la vida de la gente en promedio son los 20 años. Después baja, ¿no? Baja, tenemos hijos, tenemos que trabajar. El punto más bajo son los 50, donde a veces tenemos que cuidar a varios. Y después sube al mismo nivel de los 20 a los 70 años. Posta, pero tenés que llegar ahí. Es En 80 países. Con lo cual, lo que nos rompe es mucho de nuestros ideales de juventud, de riqueza, de un montón de cosas, y donde, obviamente, la incidencia de la jubilación tiene un beneficio, ¿no? Que es decir, basta de presiones, basta de tanto peso de tener que laburar, de tener que estar, y poder relajarte un poco como para vivir mejor. En los mejores países, digamos. Sí. Sí, Claro. en el país, sí. De los que nombró 79. Es que nosotros estábamos bien, en realidad. Estábamos bien. éramos Pero un- pará, me interesa lo que dijo Ago de esto de creció. Tiene que ver con la medicina, tiene que ver con un montón de cosas, pero tiene que ver, lo pregunto por algo que hablamos ayer, con el tema de, no sé, o se están teniendo menos hijos por esto de las elecciones que hay, de que hay gente, yo por ejemplo no soy padre biológico, y cuando me preguntan digo, no quiero. ¿Tiene algo que ver con eso? Muchísimo. Porque en realidad la pirámide, que lo que era antes era la pirámide poblacional, en realidad se está volviendo un rectángulo. ¿Qué significa? Cada vez hay menos hijos y por otro lado la gente Cada vez hay llega más más viejos, especialmente más viejas. Pero digo, este cambio tiene mucho que ver con una nueva modalidad donde la gente no quiere tanto compromiso, el individualismo en el mejor sentido de la palabra, como algo valioso en sí mismo. La gente prefiere tener un perro y no responsabilizarse tanto por un hijo, no quiere tener tantos hijos, no quiere vivir tanto para otros y se juega más por sí mismo. Pero esto lleva a que en realidad hoy las familias son largas y flacas. ¿Qué significa? Hay Claro. pocos chicos y quizás hay muchos abuelos y bisabuelos, porque Claro. se extendió. Entonces, un nieto hoy va a tener un montón de abuelos y bisabuelos, pero probablemente tenga pocos hermanos, Pocos primos. pocos primos. Y esto tiene que ver con romper las estructuras, el deber ser que decías, como diciendo, antes yo me acuerdo, yo asumo que mi abuela, que tuvo nada más que a mi papá, mi abuela paterna, yo estoy convencido que no quería ser madre, pero no tuvo opciones. Se tenía que casar y tenía que ser madre. Y ahora como la gente dice, no, yo no quiero ser esto. Esto es una revolución impresionante de hábitos donde permitirse no tener hijos es un cambio que una generación anterior no hubiese podido tener. Sí pensaban en tener menos. Muchos de nosotros seguramente somos dos o tres hermanos, pero en realidad ya esa familia de 5 o 6 hijos, Sí. salvo que era una familia muy religiosa, pero este es un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque la verdad es que hay cosas buenas y cosas malas de esto. Como todo ideal genera malestares. Por un lado, la gente vive para sí y la pasa quizás un poco mejor, no tiene que hacerse tanto esfuerzo económico, tantos esfuerzos en general. Pero por otro lado, lo que estamos viendo, y que me llamó la atención que pasa en Buenos Aires, casi el 30 o más del 30% de los hogares son unipersonales en Buenos Aires. En Suecia es el país donde más hogares unipersonales hay. ¿Y cuál es el problema de esto? Que cada vez más uno de los grandes problemas sociales es la soledad. La soledad y el aislamiento, que no es lo mismo. La soledad es sentirse solo con otros, el aislamiento es estar aislado. Esto se convirtió en el gran problema social que tiene que ver con esto. ¿Esto inhibe que uno tiene que tener hijos para no estar solo? No, ese es el objetivo, ¿no? Y de hecho hay muchos viejos que tienen un montón de hijos y nadie los cuida, Claro. Sí, ni hablar. no le dan bola. Pero Bueno, ahora también hay como propuestas como el cohousing,
que se está promoviendo, que son Mi mente gente... se fue a coger, te aviso. Cohousing, digo, ¿por qué no me avisaron? Es gente que decide mudarse con amigos, pero ya grandes, y Sí. es como una especie de geriátrico, mal llamado geriátrico, ¿no? Pero como que... Como una comunidad de como viejos. una comunidad Como de era- viejos elegidos, ¿Te amigos, acordás cuando donde, veías ¿no? Sí. en las películas yankees, tipo, se fueron a vivir a Florida, un complejo? Como que ahora es algo mucho más universal. Ese Pero- es un modelo, el tipo country para viejos, Sí. ¿no? Que hay lindas películas, una con Shirley MacLaine que es preciosa, no sé si la vieron que... El hotel, no. No, eso, me olvidé. Mirá, sí, el hotel no sé cuántos. Y hay otra, esto sería un modelo donde vos vas y vas a un country, no conoces necesariamente a todos y después te vas haciendo amigos de la gente. La película que hoy hablábamos antes de la previa es más o menos Sí. ese lugar. Pero lo que ella dice es algo mucho más, Elegido. deseable, ¿por qué? Porque en realidad vos elegís con quién vas a estar. Previo, sea, nos juntamos nosotros 4 y nos conseguimos 4 departamentos uno al lado del Exacto. otro. Ah, Hay una película muy famosa con Jane Fonda y con Sherilyn Chaplin que se llama Y si viviéramos todos juntos. Muy recomendable la película, que justamente es un grupo de amigos progres, de izquierda, modernos, intelectuales, y uno de ellos empieza a tener problemas y los hijos lo primero que dicen es que vaya al geriátrico. Entonces ellos dicen, no vamos a hacer esto, no vamos a cambiar toda nuestra cabeza. Entonces se lo traen a vivir y se van a vivir todos juntos. Me encanta esa idea. La idea es bellísima. No es tan fácil. pero Veamos Se venía cuántos el amigos pelo. tenemos que No podamos hacer romantices. esto. No romanticemos tanto. Mira, yo sí escribo para Clarín hace muchos años. Nunca tuve tantas felicitaciones y gente que se acercó como cuando hablé de cohousing. Es impresionante la gente, pero esto está bueno y de alguna manera hay que sostenerlo, como por lo menos un proyecto en España, hay por ejemplo varios proyectos cooperativos de esto, pero es más tipo el country que hablábamos Claro. recién. Acá en el Belgrano, Condominio. acá en Belgrano hay edificios. Hay un edificio de la comunidad judía que es Vida Linda, Sí, pero Vida Linda. tiene esta estructura de la comunidad que es muy fuerte, que es tipo familia, y hay otro, el Ledor Vador, que también tiene una parte geriátrica y una parte de este tipo de vivienda. En Europa está llena de lugares donde en realidad son edificios para viejos con ciertas seguridades y que no tienen la intromisión en la intimidad que tiene un geriátrico. Claro. Es decir, vos tenés tu departamentito, tenés tu llave, pero sabes que cualquier cosa que necesites podés pedir auxilio. Y después tenés espacios comunes para Totalmente. la comunidad. Está bueno, pero también debe tener sus complicaciones en relación a la convivencia porque debe ser difícil. Después de grande, ya cada uno con sus mañas, con Sí. sus tiempos. Ahí me Pero a tocas mí, el timbre sin avisar y yo estoy. Claro, vos estás durmiendo a del la orto. 1 y viene El orto, imagínate si me golpea la puerta arriba. Te mando a la puta No, que te viene no, parió. Tato con nadie, el café con nadie. leche a las Dice, 8 de la mañana. ¡Viejita Chupame, linda! bueno. Y lo mando a la mierda. Pero Claro, se deben generar conflictos porque aparte hay algo con la edad también que tiene que ver con Se viene falta la de serie. inhibición. Se viene la Bueno. serie. ¿Qué serie? No, yo haría tipo, si fuera la publicista de Casalinda, le diría, armá la serie. armá Friends. Claro, armá Friends en la pero- comunidad. Pero ¿Sabes digo- cómo lo levantás? Sí, claro. Pero Ya. escúchame, hay algo de este como que ya no se regula tanto la inhibición, entonces por eso por ahí la gente más grande te dice cualquier cosa ya con menos filtro. ¿Es cierto esto o no? A medias. Por un lado, yo creo que si hay algo que nos da la experiencia es saber con quiénes no queremos estar. Y uno va eligiendo Sí, más sí, sí. y uno va... Esto se llama la teoría de la selectividad socioemocional. Uno se va volviendo más selectivo. Sí, es En cierto. la medida en que puede, ¿no? Obviamente. Si no tenés Dentro a de las nadie... opciones, claro. Claro, pero en términos generales no querés estar mucho con gente que te hincha o no querés aceptar, que es un poco la idea de cierto viejo quejoso, que en realidad no es que sean quejosos en sí, sino que eligen más. Y esto es una condición muy interesante. Los jóvenes, en términos generales, se acoplan más a lo que dicen las mayorías. En todo. ¿Cómo le dicen presión de pares? Se llama como peer pressure. Como que los jóvenes, como son más, y los grandes dicen, no voy a ceder a esto. Ya no, y cualquiera de nosotros nos pasa, Sí. no hace Sí. falta llegar a... Pero cuando somos mucho más viejos, todavía pareciera que pasa más. Esto lo dice en una teoría que tiene mucha evidencia empírica. Ahora, la pregunta era, ¿qué Si pasa hay algo en sí, relación la a lo regulación? biológico, o sea, neurológico, relacionado a la inhibición, que se apaga, se corre, hay algo en el cerebro que Cuando, suceda.
Cuando sucede esto es porque estamos frente a un deterioro cognitivo, ¿no? Entonces la persona, la corteza frontal, que es donde estaría el super yo, digamos, de lo psicoanalítico, en realidad ya no la tiene, entonces dice cualquiera. En términos generales a los viejos no le pasa esto. Lo que sí les pasa es que al tener menos, por ejemplo, hay una investigación que muestra que los viejos pueden tener menos regulación con temas que no le interesan, pero con la familia no son desregulados. ¿Qué significa? Que eligen más dónde controlarse o no. Entonces, donde quieren conservar la relación, cuidan mucho y lo cuidan más que los jóvenes. Por eso muchas veces uno ve que los viejos ponen la guita cuando hay que encontrarse, hacen el sostén, Ponen no la se enojen casa. demasiado, ponen la casa. Claro. Con lo cual uno ve la desregulación, nada. Al contrario, ahí lo regula mucho, pero quizás con amigos que les hinchan la guinda ya no quieren saber más nada. Claro. Hinchan mirá. las guindas, Una- ella es la edad. Esto es un tema Sí, sí, sí. Pero generacional. todos dijimos, vos guindas, vos no sé qué dijiste, yo dije ojo de Yo buen dije leche cuero. como 10 veces. Catrera, dijiste. Catrera. Catrera. Catra- Yo, hay Y eso una que no cosa- dije ni regio ni macanudo. Pero Sí. dijiste. Hay una que usás mucho me encanta, es como maravilloso. Cuando algo es lindo que decís, es una palabra que para mí es de vieja. Ay, no sé. Regio, chocho, no me acuerdo, cuál, ya me va a salir. Chocho. Pero hay algo que quiero preguntar porque hay algo que a mí me afectó mucho con mis padres cuando los teníamos que cuidar, es lo económico. Hay que tener mucha plata para cuidar a un viejo. Muchísima plata. Tipo, ¿en qué momento, no sé, en qué momento se transformó en algo así y qué pasa cuando no la tenés? Es muy buena pregunta esa, porque en realidad antes lo que pasaba era que había una señora en la casa, una mamá, que se bancaba el cuidado de los padres o de lo que sea, y en realidad no iba a trabajar, entonces no costaba. ¿Por qué? Porque estaba la señora de la casa que ¿La nuera cuidaba. o la hija? La nuera, incluso se repartían las tareas con los padres, pero siempre había gente en la casa. Ahora todo esto se formalizó. Entonces hay que tener cuidador y hay que tener un montón de instancias que son muy positivas porque mediatizan el cuidado. Pero en realidad tenemos que pagar porque no hay nadie que lo quiera hacer Claro. porque no tienen tiempo, porque nadie tiene tanto tiempo. Ni nadie quiere ceder tanto tiempo por esto. Es la vuelta también de la cultura más individualista esto. ¿Qué es lo que más te llega a la consulta en relación a vos? Bueno, vos tenés muchos pacientes viejos y ¿qué sentís que es lo que más consultan? Mira, en general yo tengo pacientes que algunos han hecho 40, 50 años de terapia y que ante cualquier problema piensan que la terapia puede ser un buen lugar como para seguir pensando y la verdad que lo toman de la misma manera que un adulto. Tengo desde pacientes que han llegado por una cuestión de orientación sexual, que no es lo más común, pero lo cuento porque es un tema original, un tipo que decide abrirse a ser gay más ampliamente. Tengo gente que tiene, el conflicto con el cuerpo es un temazo. Es decir, sentir que te cansás más, ¿no? La gente de más de 80 y que te dicen, me canso más, ¿qué es esto? ¿Es normal, no es normal? ¿Estoy enfermo, no estoy enfermo? Entonces, gente que tiene que resolver esta relación nueva con un cuerpo que no funciona de la misma manera. Esto no significa que estén todos enfermos, significa que es un cuerpo que no te responde como cuando uno es más joven y que podés no pensar en el cuerpo. De repente te duele acá, te duele allá, no quiere decir que no puedes hacer nada, pero ves más limitaciones. Y especialmente algunas limitaciones físicas pueden traer a veces a terapia en gente que sabe que desde la medicina no hay más recursos. ¿Por qué? Porque le dijeron, bueno, es esto, tenés que bancártela, y la verdad es que bancártela es muy difícil. Te va a doler la rodilla Es toda como- tu vida. es De algo acá más hasta que te paliativo lo mueras. que- La enfermedad crónica es cuando te dicen, vos lo que tenés ya no te lo vas a curar más, es Sí, un sí. temazo para la vida de alguien, porque tenés que integrar algo que es inintegrable. Bueno, esto es uno de los grandes temas de investigación de nuestra cátedra, podría hablar muchas horas y sería aburrido, pero básicamente es, no puedo creer que a mí me esté pasando esto. No puedo creer que yo no pueda, no tengo una investigación, un tipo que jugaba al fútbol, que yo jugaba con pibes de 20, qué sé yo, y de repente ahora no puedo levantar a mi nieto porque me agarra taquicardia. Esto puede ser un tema, la relación con los hijos es un tema, sentir que los hijos no te dan la misma bola que te daban antes, a veces la relación, estos quizás son los temas, viste, uno tiene que pensar, pero son los temas más
más generales que puede haber, o estar deprimido porque están aburridos, porque no encuentran muchas cosas que les gusten. Yo muchos de mis pacientes los mando a los grupos que tenemos a veces en la facultad, de talleres y todo eso. ¿Por qué? Porque hay cosas que pueden resolver en terapia, hay cosas que le van a resolver empezando a salir de vuelta. Mi primera experiencia más impactante, y que de hecho salió mi primer libro de eso, fue con un grupo de personas de una comunidad de muy bajos recursos, en Guernica, no sé si conocen, en la zona sur, y donde yo veía gente que cuando los íbamos a buscar, pues hacíamos entrevistas y esas cosas, estaban deprimidos porque su marido o mujer había muerto hace varios años y desde ahí no se habían levantado, no sabían qué hacer, estaban tristes, estaban quejosos. Y vos veías a esa persona en 1 o 2 meses, era otra. Y la gente te lo decía, porque además yo tomaba entrevistas, qué sé yo, y te decía, venir acá es como que haber renacido, es como que me cambió la vida. Ver gente que se enganchó una nueva pareja, que volvió a estudiar la primaria, secundaria, ¿viste? Vos decís, un cambio donde lo que le faltaba era perspectiva a esa persona. Y a veces a los viejos les falta esta perspectiva porque vienen con una idea de que ya no hay lugar, de que tampoco, digo, por más que Buenos Aires es súper generosa con lugares para viejos, pero también hay un problema, hay muchos viejos que no quieren con viejos. Es decir, el propio prejuicio genera que con ellos no. Entonces... Yo si voy con ellos soy viejo, entonces no pertenezco a ese grupo. Totalmente. ¿Y hay aplicaciones de citas? O sea, las aplicaciones de citas, si bien las hay, ¿se usan ¿los viejos las usan para conocer gente? Se usan, pero menos de lo que podrían ser. Una de las grandes aplicaciones de citas para viejos es Facebook. Es reencontrarse con novios de la juventud. Esto no sabes cuánta gente... No Facebook pareja, sino el Facebook normal. Facebook. Empiezan a buscar al novio que tuvieron, a la novia que tuvieron en algún momento, y ahí se reencuentran. Mirá. Esto es muy llamativo, pero hay gente que usa las aplicaciones de cita. Yo no vi, no tuve ni en mis pacientes ni entrevistas, vi a nadie, pero sé que se utiliza, y alguna que es específica para viejos. Bien. Se nos terminó el programa. Se nos terminó. ¿Puedo hacer una mini pregunta antes de irnos? Mini. Sí. Comportate, Manuel. Me comporto, sí. Pesa mucho porque esto es algo que me pesa a mí por mi historia, que lo dije al principio, para mí que es llegar bien. Tipo, en el viejo pesarle a los hijos, Sí. ser un problema para los hijos. Mira, si hay un segundito de tiempo, les cuento algo muy interesante, porque acá habla también de cómo la cultura influye. En Estados Unidos se hizo una investigación comparada con India. Lo que le preguntaban a los viejos es, ¿qué haría usted si se vuelve dependiente de sus hijos? Que me internen. No quiero saber nada que mis hijos tengan que padecer por mí. En India, cuando le hacían la misma pregunta, decían, no, que mis hijos vengan a ayudarme. Yo los crié, yo los banqué, ahora que me devuelvan lo que yo hice. Quiero el vuelto. Claro. Y uno dice, ¿quién tiene razón? Claro. Uf. ¿No? Un poco de devolución no estaría mal a lo largo de la vida. Claro, Como devolverle a la uva. Claro, claro, porque en realidad es eso, es lo mismo, el famoso chiste de estoy hecho un bebé porque me cago y ¿te acordás? Y uso pañales, ¿no? Pero es verdad, pero eso siempre es algo que a mí me marcó, el no pesarle al otro. ¿Y para vos quién tiene razón? Nadie, es un dilema. Bueno, dame lo más radical que tenga. Tengo esto. Lávate la mano. Vengo de familia radical, se me pegó un poquito. Son los penales, dale. Bueno, tenemos unas preguntas de cierre, ¿no? Tenía una pregunta de cierre que era si nos podías... no somos muy amigos de los tips porque nos gustan las charlas grandes, pero si nos pudieras dar 3 tips para intentar llegar mejor a la vejez, ¿qué nos recomendarías hoy que nosotros... bueno, Manu está en la flor de la edad todavía. Ya le falta. estoy. Bien, en principio yo creo que tener un proyecto más claro en la vida y saber que las vidas son largas y que el proyecto laboral, el proyecto familiar van a ser una parte de tu vida. Entonces, con lo cual tenemos que empezar a medir la vida de otra manera, y que tenemos que pensar qué vamos a hacer cuando nos jubilemos, o qué vamos a hacer cuando no sea más psicólogo, cuando no sea más lo que sea. Y otra que tiene mucha evidencia empírica es hacer más redes. Hay muchos viejos que creen que la familia va a ser la que lo compense, que lo auxilie. La familia lo más probable es que no esté, así como hoy hay mucha gente, especialmente las clases medias, donde los hijos están uno en Francia, el otro en Estados Unidos, claro, y no los ven una vez por año, como pasa en gran parte en Estados Unidos. Con lo cual, uno tiene que saber que incluso los amigos de toda la vida
puede que se mueran antes que vos. Yo tengo un paciente de 95 años que me dice, yo perdí 15 íntimos amigos. Wow. 15. Y todavía tenía 2 o 3. Digo, esa persona, o todos nosotros, tenemos que saber que vamos a tener que no hay edad de retirada, que vamos a tener que seguir buscando y que vamos a tener que hacer algo para encontrar no solamente una actividad, sino amigos. Y que esto se va a tener que regenerar permanentemente. Y después, bueno, buscarle el gustito a la vida, que puede ser el sexo, la salida, la verdad, y esto, si hay algo que yo sigo siendo absolutamente optimista. Yo con la edad me puse un poquito más crítico con cosas que pensaba antes, pero es que finalmente la capacidad que tiene el ser humano de sacarle placer a la vida no se mide ni por grandes logros ni por nada. Hay algo que te hace que tu ánimo se eleve y que tiene que ver con disfrutar de lo que hay, ¿no? Hay un paciente que siempre me decía que le gustaba ir a pescar y que en algún momento ya no podía ir más porque no tiene la misma fuerza para hacerlo, qué sé yo. Y después de mucho tiempo volvió y se animó y fue con una cañita y pescó y dice, bueno, pesqué un pescadito, pero por lo menos me sigo sintiendo pescador. Esta capacidad de mutar, de transformar, de encontrar que el proyecto de grande puede volverse un poco más chiquito o que puede ser, no le quita profundidad. Y esta es la capacidad humana por excelencia, esto es lo que se llama resiliencia y esto es lo que tenemos que aprovechar. No es dramático lo que viene, al contrario, puede ser mejor. Muy bien. Ricardo Me Yacoub. encantó. Excelente. Mirá ese cierre. Nos vamos mejores. Gracias, Nos Ricardo. vamos mejores. No vamos más viejos, pero mejores. El Sí, profe. 2 horas más bien. Bueno. A mí me gusta. Yo pago Yo eso. estoy ahí. Más vieja, pero mejor. Dale, Vamos a ¿dónde festejar firmo? los 40, vamos a festejar los 40. Vamos a los 40. Me salió cualquier cosa. Secunza, Manorazzi, Ricardo, muchísimas gracias de Muchas nuevo. gracias a ustedes. Que les habla Agostina Pañota. Nos vemos la próxima. ¿Con qué? No sé. Chao. En tantra y en crossfit leí la carta astral, la carta natal y me olvidé la contraseña. No es karma, no es el dólar, es vivir como el culo y encima pagar alquiler. Se vive como el culo.